Bienvenidos de nuevo a su canal de dramas turcos, Cafu Copyright y mucho salseo. Espero que tu copyright listos porque hoy tenemos una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de internet. Prepu, rense un cafecito, a como superíndice 3 dense en el sillu superíndice 3n, porque vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir, y de unas declaraciones que, digamos que han levantado de ese polvo que una tormenta en el Sáhara. Lo adivinaron, el título del vídeo no es clickbait. Can Yaman explotó superíndice 3. Pero antes de que saquen sus conclusiones precipitadas y empiecen a escribir fanfics apocalípticos, vamos a analizar con lupa QU Copyright fue exactamente lo que pasó superíndice 3, QU Copyright dijo, y sobre todo, QU Copyright implicaciones tiene todo esto en la historia, ya de por su bastante intrincada, entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3n turca. Y por supuesto, como siempre, vamos a escuchar sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. A su que du copyright, déjenme saber en los comentarios QU Copyright piensan ustedes de todo este drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, un favorcito rapidísimo, si son nuevos por AQU, o si son de los que ven nuestros vídeos pero se olvidan de darle al botón superíndice 3n de suscribirse, este es el momento. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de chismes jugosos, noticias de sus actores turcos favoritos, y análisis profundos de las mejores series del momento. Nos ayudan un montón superíndice 3n a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin mude ese dilacio superíndice 3n, vamos al grano. El detonante de toda esta polu copyright mica, como ya sabrán muchos de ustedes, fueron las recientes declaraciones de Demet Özdemir en una entrevista. En esta entrevista, Demet habló superíndice 3 abiertamente sobre su relación superíndice 3n con Can Yaman durante y después copyright ese de las grabaciones de Erkenci Kuay, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que, seamos sinceros, dejó superíndice 3 a medio mundo suspirando por un romance en la vida real. En la entrevista, Demet fue bastante sincera. No negó superíndice 3 que hubo una química especial entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Reconoció superíndice 3 que pasaron mucho tiempo juntos, que se apoyaron mutuamente y que disfrutaron mucho trabajando juntos. Hasta AQU, todo bien, ¿no? Era algo que muchos de sus fans ya sospechaban, e incluso celebraban. Sin embargo, Demet también copyright dejó superíndice 3 claro que la relación superíndice 3n nunca llegó superíndice 3 a ser un romance formal y consolidado. Explicó superíndice 3 que a pesar de la fuerte atracción superíndice 3n y la evidente conexión superíndice 3n, ambos estaban en momentos muy diferentes de sus vidas y con prioridades distintas. Mencionó superíndice 3 que la presión superíndice 3n medio tica fue un factor importante que influyó superíndice 3 en su decisión superíndice 3n de no llevar la relación superíndice 3n mud SAU. Y AQU es donde empiezan los problemas. Demet también copyright insinuó superíndice 3, aunque de manera muy sutil, que la personalidad de Can Yaman y su forma de manejar la fama a veces resultaban un tanto difíciles de lidiar. No lo dijo con esas palabras por supuesto, pero entre Lunea se pudo apercibir una cierta frustración superíndice 3n y una sensación superíndice 3n de que Can no siempre fue el mejor compau más menos hero de trabajo, o al menos, no el ese fácil de tratar. Estas declaraciones, como se imaginaron, no pasaron desapercibidas. Rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando todo tipo de reacciones. Algunos fans aplaudieron la sinceridad de Demet y su valentía para hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Otros, en cambio, la criticaron por supuestamente desacreditar a Can y por revivir un romance que ya había quedado en el pasado. Y luego llegamos a Can Yaman. El actor, conocido por su temperamento impulsivo y su propensión superíndice 3n a reaccionar ante la crítica, no tardó superíndice 3 en responder a las declaraciones de Demet. Inicialmente su reacción superíndice 3n fue bastante contenida. Publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a Demet por sus palabras y reconoció que ambos habían vivido momentos muy especiales durante las grabaciones de Erkenci Kuay. Parecía que todo iba a quedar aún. Pero como suele suceder en estos casos, la calma duró superíndice 3 poco. Duas después copyright s, durante una entrevista en Italia, donde reside actualmente, Can Yaman fue preguntado directamente sobre las declaraciones de Demet. Y AQU es donde, mis queridos chismosos, explotó superíndice 3. Sin entrar en detalle sobre la pregunta específica que le hicieron,
lo cierto es que Kanyaman, visiblemente molesto, respondió Superíndice 3 con una serie de comentarios que muchos han calificado de desafortunados y poco profesionales. Criticó Superíndice 3 a Demet por airear trapos sucios en público, la acusó Superíndice 3 de buscar publicidad a costa de con diéresis copyright L. Y llegó Superíndice 3 incluso a insinuar que sus declaraciones eran una estrategia para promocionar sus nuevos proyectos. Pero lo que realmente encendió Superíndice 3 las redes sociales fue una frase en particular. Kanyaman dijo algo así como: Demet deberá estar agradecida por la oportunidad que le di de trabajar conmigo en Nerkenzi Kwai. Fue gracias a Mu que la serie se convirtió Superíndice 3 en un con diéresis copyright sitio internacional. ¡Boom! La bomba a agua estallado. Estas palabras, consideradas por muchos como arrogantes y egoku copyright tricas, provocaron una ola de indignación Superíndice 3N en las redes sociales. Fans de Demet y también copyright N, muchos que simplemente consideran que Khan se excedió Superíndice 3 en sus comentarios, lo criticaron duramente por su falta de humildad y por menospreciar el talento y el trabajo de su ex compau más menos era. Las críticas no se limitaron a los fans. Varios periodistas y críticos de televisión Superíndice 3N también copyright N se pronunciaron sobre el tema, calificando la actitud de Kanyaman como inmadura y poco profesional. Algunos incluso sugirieron que este tipo de comportamientos podrían perjudicar su carrera a largo plazo. Por supuesto, también copyright N hubo quienes defendieron a Kanyaman, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto y que simplemente estaba reaccionando a una provocación Superíndice 3N por parte de Demet. Algunos incluso llegaron a acusar a Demet de manipuladora y de victimizarse para obtener beneficios mediáticos. En resumen, un autocopyright tico culebru Superíndice 3N turco en la vida real. Un cruce de declaraciones, acusaciones, defensas y críticas que han mantenido a los fans en vilo durante duas. Pero mu de ese ayu del chisme y la polu copyright mica, este incidente plantea algunas preguntas interesantes sobre la fama, la responsabilidad de los actores y la forma en que se gestionan las relaciones personales en el mundo del espectáculo. ¿Tenía Demet derecho a hablar abiertamente sobre su relación Superíndice 3N con Khan, incluso si eso implicaba hacer críticas sutiles? ¿Reaccionó Superíndice 3 Khan de manera exagerada y poco profesional a las declaraciones de Demet? ¿O simplemente se defendió Superíndice 3 de una acusación Superíndice 3N injusta? ¿Existe una obligación Superíndice 3N para los actores de mantener una imagen pública impecable, incluso a costa de su propia verdad? Estas son preguntas difíciles de responder, y no hay respuestas fáciles. Lo que es cierto es que este incidente ha dejado al descubierto las tensiones y las complejidades que existen detrás de la fachada glamurosa del mundo del espectáculo. Y también copyright N ha demostrado, una vez más, el poder que tienen las redes sociales para amplificar los conflictos y generar debates apasionados. Y ahora, después copyright S de este análisis exhaustivo del drama entre Kanyaman y Demet Özdemir, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿De Q copyright lado es tu N? ¿Creen que Khan se excedió Superíndice 3 en sus comentarios? ¿O piensan que Demet fue quien inició Superíndice 3 todo este luo? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus puntos de vista. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, podemos decir que, primero, Demet Özdemir realizó Superíndice 3 declaraciones sobre su relación Superíndice 3N con Kanyaman en una entrevista. Segundo, Kanyaman respondió Superíndice 3 a estas declaraciones con comentarios que generaron controversia. Y tercero, las redes sociales se encendieron con un debate sobre la actitud de ambos actores y la responsabilidad de las figuras públicas. Gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para entender mejor todo este embrollo. No olviden que aquí en el canal siempre les traemos los chismes muy jugosos, las noticias muy importantes y los análisis muy profundos del mundo de los dramas turcos. Ahora antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo con chismes, dramas y Cafu copyright. Hasta la Superíndice 3 ***. Asterisco ampliando la noticia ***.
Pero espérense, mis chismosos. Que la cosa no termina acue con acento. Porque después de la explosión superíndice 3N de Cannes, el volcán N no se ha calmado. La lava sigue corriendo y las repercusiones se sienten en cada rinku superíndice 3N del fandom turco y MUP de ese ayub. Vamos a desgranar todo este asunto con Awon Moon de ese detalle. Primero es importante entender el contexto de la entrevista de Demet. No fue una emboscada ni una provocación superíndice 3N directa. Fue una conversación superíndice 3N larga y profunda con una revista prestigiosa, donde se le preguntó superíndice 3 sobre su carrera, sus proyectos futuros, y inevitablemente sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Demet, conocida por su profesionalismo y su amabilidad, intentó superíndice 3 responder con honestidad y diplomacia. Pero como suele ocurrir, la sinceridad puede interpretarse de muchas maneras. Se le preguntó superíndice 3 específicamente sobre la química en pantalla con Can, y CU superíndice 3 eso se tradujo fuera de ella. Y AQ es donde Demet tuvo que navegar por aguas turbulentas. Reconoció superíndice 3 la conexión superíndice 3N, el cariu más menos o, y la admiración superíndice 3N mutua. Pero también copyright N mencionó superíndice 3 sutilmente los desafos que enfrentaron. Se refirió superíndice 3 a la presión superíndice 3N de los medios, a las expectativas del público, y a las diferencias en sus personalidades y enfoques de la vida. No nombró superíndice 3 directamente los defectos de Can, pero dejó superíndice 3 entrever que no siempre fue fácil trabajar con U con diéresis copyright L. Habló superíndice 3 de la intensidad de su personalidad, de su ambición superíndice 3N desmedida, y de su necesidad constante de atención superíndice 3N. Estas fueron insinuaciones, claro, pero suficientes para que los fans Mood S perspicaces y los medios de comunicación superíndice 3N olieran la sangre. Después de la entrevista, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Almohadilla de Metuzdemir, almohadilla Can Yaman y almohadilla Erkenciku se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans se dividieron en bandos, defendiendo a su actor favorito con uvas y dientes. Se crearon hashtags de apoyo a Demet, elogiando su honestidad y valentía. Y también copyright N se crearon hashtags en defensa de Can, acusando a Demet de traición superíndice 3N y oportunismo. Las teorías conspirativas florecieron. Algunos creyeron que todo era una estrategia de marketing para generar expectativas sobre los nuevos proyectos de ambos actores. Otros pensaron que era una vendetta personal de Demet contra Can, motivada por viejos resentimientos. Y otros, Moon S ingenuos, aún soñaban con una reconciliación superíndice 3N secreta entre los dos. Pero el verdadero incendio comenzó superíndice 3 con las declaraciones de Can en Italia. El contexto de esta entrevista también es crucial. Can reside actualmente en Italia, donde ha estado trabajando en una serie de proyectos de televisión superíndice 3N y cine. Se ha convertido en una estrella muy popular en el país, y sus entrevistas siempre generan mucho interés. En la entrevista en cuestión superíndice 3N, el periodista le preguntó superíndice 3 directamente sobre las declaraciones de Demet, y le pidió superíndice 3 su opinión superíndice 3N al respecto. Can, que siempre ha sido impulsivo y visceral, no pudo contenerse. Visiblemente molesto, respondió superíndice 3 con una serie de comentarios que muchos consideraron ofensivos y egocéntricos. Criticó superíndice 3 a Demet por hablar de su relación superíndice 3N en público, acusándola de buscar publicidad a costa de U con diéresis copyright L. Le recordó superíndice 3 que fue gracias a U con diéresis copyright L que Erkenci se convirtió superíndice 3 en un éxito internacional, y que ella debería estar agradecida por la oportunidad que le dio. Estas palabras fueron como gasolina al fuego. La reacción superíndice 3N en las redes sociales fue inmediata y furiosa. Los fans de Demet se sintieron ultrajados por la arrogancia y la falta de respeto de Can. Lo acusaron de menospreciar el talento y el trabajo de su ex compañera, y de atribuirse todo el mérito del éxito de la serie. Pero no solo los fans de Demet se indignaron. Muchos otros espectadores, que simplemente admiraban el trabajo de ambos actores, se sintieron decepcionados por la actitud de Can. Lo acusaron de inmaduro, poco profesional, y de tener un ego desmedido. Incluso algunos de sus propios fans, que siempre lo habían defendido a capa y espada, comenzaron a dudar de U con diéresis copyright L,
reconocieron que sus palabras Abu han sido desafortunadas, y que Abu ha cometido un error al hablar de esa manera sobre Demet. Después de la tormenta de críticas, Khan intentó Superíndice 3 retractarse y pedir disculpas. Publicó Superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales, diciendo que sus palabras Abu han sido malinterpretadas, y que no quiero ofender a nadie. Aseguró Superíndice 3 que siempre Abu ha respetado y admirado a Demet, y que lamentaba si sus comentarios Abu han causado DAO con acento O. Pero el DAO con acento O ya estaba hecho. Muchos no creyeron en sus disculpas, y lo acusaron de ser falso e hipo Superíndice 3 crita. Argumentaron que solo estaba tratando de salvar su imagen pública, y que en realidad no sentía ningún remordimiento por lo que Abu ha dicho. El incidente tuvo un impacto significativo en la carrera de ambos actores. Demet recibió Superíndice 3 un gran apoyo público y su popularidad aumentó Superíndice 3. Muchos la elogiaron por su honestidad y valentua, y la consideraron un ejemplo a seguir. Khan, por otro lado, sufrió Superíndice 3 un revés en su imagen pública. Muchos lo criticaron por su arrogancia y su falta de profesionalismo, y algunos incluso dejaron de seguirlo en las redes sociales. Sin embargo, también Copyright N contó con un su Superíndice 3 lido núcleo de fans que lo siguen apoyando incondicionalmente. Moon se ayudó del impacto individual en la carrera de los actores. Este incidente ha generado un debate Moon de ese amplio sobre la fama, la responsabilidad de los actores y la forma en que se gestionan las relaciones personales en el mundo del espectáculo. Se ha cuestionado si los actores tienen la obligación Superíndice 3N de mantener una imagen pública impecable, incluso a costa de su propia verdad. Se ha discutido si es justo juzgar a los actores por sus errores y sus imperfecciones. Y se ha reflexionado sobre la presión Superíndice 3N que enfrentan los actores para cumplir con las expectativas del público y de los medios de comunicación Superíndice 3N. Este culebro Superíndice 3N turco en la vida real ha demostrado, una vez Moon S, que la fama no es fácil de manejar, y que incluso las estrellas Mu S brillantes pueden cometer errores. También ha puesto de manifiesto el poder que tienen las redes sociales para amplificar los conflictos y generar debates apasionados. Y ahora, mis chismosos, la pregunta del millón Superíndice 3N, ¿qué copyright creen que pasará aún? ¿Lograr Khan y Demet reconciliarse y dejar a Truth este amargo episodio? ¿O seguir enfrentados, alimentando la polémica y el drama? Déjenme sus predicciones en los comentarios. Me muero por saber lo que piensan. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de este y otros chismes jugosos del mundo de los dramas turcos. Hasta la Superíndice 3 Sima.